Saludos cordiales. En esta mañana deseo compartir el sermón para este sábado. Y el tópico señalado está en San Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 22. Esta perícopa pertenece al capítulo 20 de San Juan, y este capítulo encierra el hecho más asombroso de la historia del cristianismo, el incidente más espectacular que marcó y selló con victoria la fe cristiana. La fe cristiana, a diferencia de otras creencias con el respeto merecido, se basa en que su Dios, el personaje central de su fe, vive. Y usted puede recorrer todas las tumbas de hombres históricos que fundaron religiones, creencias, y todas tienen una lápida donde descansan. Mao Zedong, Gandhi, Mahoma, etcétera, etcétera. Aún personas que llevaron movimientos civiles muy nobles, con mucho más reputación que alguna otra fe, como Luther King, la misma Madre de Calcuta, y todos descansan. Pero usted va a Jerusalén y en el supuesto lugar donde Cristo fue enterrado está vacía. Cualquier réplica de la tumba de Cristo está vacía. Aún una réplica virtual que se podría hacer está vacía, porque Cristo vive, Cristo resucitó. Y eso selló el cristianismo, le dio victoria, poder, trascendencia. Y por eso la fe cristiana en Cristo tiene mucha esperanza. Y el capítulo 20 habla sobre la resurrección de Cristo. María va el primer día de la semana, el domingo en la mañana, ve que la tumba está vacía según este relato, corre a avisar a los discípulos. Pedro y Juan emprenden carrera para ver por sus propios ojos lo que la mujer estaba diciendo. Y Juan llega primero, mira los lienzos, la tumba vacía. Pedro llega después, entra también a la tumba, mira que el sudario está doblado ordenadamente en otro lugar, separado a los otros lienzos. Y entonces se dan cuenta que Cristo no estaba, que el cuerpo no estaba. No exactamente pensaban que había resucitado, porque el texto mismo dice, en el versículo 9 dice, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pensaban que se habían llevado el cuerpo, así como los fariseos, los líderes religiosos pensaban o querían hacer pensar al pueblo que los discípulos habían raptado el cuerpo. Ellos pensaban que alguien también se había llevado el cuerpo de Cristo. Miren los versículos más adelante. Solo el contexto. Quiero hacer un poco de contexto para entrar al mensaje que hemos designado. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Qué interesante relato. Qué escena más conmovedora y también más común en la Biblia. El texto 11 dice, pero María estaba llorando fuera junto al sepulcro. Los dos discípulos se fueron, volvieron a cuarentena, se encerraron nuevamente, pero ella se quedó. Sus lágrimas y su dolor y el amor por su Salvador no le permitía dejar el lugar que le recordaba el cuerpo de su Señor. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. No sabía ella que eran ángeles, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Este es un cuadro muy parecido en las Escrituras. Aprovechando a propósito del libro de Daniel, el libro de Daniel tiene algunas incidencias donde Daniel es consolado por el ángel Gabriel y también Cristo aparece directamente hablándole a Daniel. También ocurre lo mismo en Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia, con hombres de Dios. Pero me impresiona poderosamente el texto porque aquí tenemos una mujer con dudosa reputación, una mujer a quien Cristo le había sacado 7 demonios,
una mujer que había sido parte de sus discípulos, de las mujeres que servían al grupo y al Señor. Era una discípula, era una creyente, era una mujer agradecida. Y ya en el banquete en la casa de Simón, Cristo defendió a esta mujer cuando ella entró, irrumpió y regó el perfume sobre los pies y cabezas del Señor. Y el Señor dijo que esta mujer había amado mucho, y porque había amado mucho, porque sus pecados le habían sido muchos perdonados, tenía mucha gratitud en su corazón. Y donde quiera que el Evangelio se predicara, este incidente, hablando del acto de adorar a Cristo con el perfume, sería recordado en todo el mundo. Sin embargo, aquí vemos los ángeles levantando a esta mujer, consolándola, animándola, entrando en contacto con ella. En la comunidad de Cristo, en la comunidad judía, semita de los tiempos de Cristo, la mujer era una ciudadana de segunda categoría. Era una ciudadana con muy poca importancia. Ni los registros genealógicos las mujeres aparecían, con excepciones, y vemos excepciones básicamente en cuanto al contexto cristiano en la genealogía de Cristo. Sin embargo, Cristo tenía un concepto diferente del ser humano. La mujer había sido creada igual al hombre en la creación, y había sido creada como ayuda idónea del hombre, para que el hombre la amare, la cuidase como igual. Ontológicamente la mujer es igual al hombre. Ontológicamente, delante de los ojos de Dios, la mujer es tan valiosa como el hombre. Pero hoy en día vemos cómo nuestra sociedad caotizada, que se cae a pedazos, ha mermado nuevamente la imagen de la mujer. Y es una lucha que viene por décadas, por siglos. La lucha de los valores, vindicando a la mujer. Y la bandera es noble, pero a veces las manos que empujan esa bandera pueden dañar la lucha preciosa de la mujer en la sociedad. Sin embargo, el texto dice que Jesús aparece, no obstante los ángeles, no es suficiente el consuelo de los ángeles. El mismo Cristo aparece, tal como en Daniel capítulo 10, donde Gabriel consuela, toca a Daniel, pero es Cristo quien aparece también para hacerle 2 toques más a Daniel. Y el texto dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, usa la misma expresión, la misma pregunta consoladora de los ángeles, ¿por qué lloras? Y añade otra pregunta, ¿a quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué pasión más grande? Esta mujer pobre, esta mujer sola, golpeada por la decepción, como los otros discípulos, de haber visto a Jesús morir, le faltaban sus manos. Lo que tenía era sus manos para llevárselo, para tomarlo y llevárselo a Jesús, donde ella pensaba que podría estar, a su casa, quién sabe. Pero ese era el amor de la mujer por Cristo, de esta dama por Cristo. Ahora miren ustedes el verso 16, solo estamos haciendo contexto. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, y ella le dijo, Raboni. Mire, María es una de las pocas personas que el texto registra que usa esta expresión. Había por lo menos 3 palabras para referirse a maestro. La primera era R-A-B, que significaba un maestro aspirante. La otra era Rabí, que significaba el maestro de la comunidad. Y había una tercera más que muy poco se usa y se conoce, Raboni o Rabuni, que significaba el maestro fuera de la esfera, un maestro del cielo seguramente, que tiene una relación íntima con la palabra Mesías o Cristo. Así que ella usa la palabra correcta. Si usted recuerda San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene a oscuras en la noche a buscar a Cristo, y era un pseudo discípulo, era un discípulo bastante caucásico, y le dice al Señor, Rabí, sabemos que vienes del cielo. Y Jesús después le dice, siendo tú rabí, no sabes estas cosas. Al final de la entrevista que tienen, Nicodemo se compara, se pone al nivel, en una actitud igualada. Nicodemo se pone al nivel de Cristo y le dice rabí, o sea, lo pone al mismo nivel. Los mismos discípulos lo ponían al nivel de Juan. En Lucas 11 le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es increíble cómo Jesús tuvo que lidiar con estas situaciones. El hecho de que María pensaba que a Cristo se lo habían llevado era la misma sensación
de que la tumba no era de él, de que siempre, de que tanto que Nicodemo, que era un pseudo discípulo, como Arimatea, que también era un pseudo discípulo, durante la vida de Cristo, ella pensó que se había acabado el tiempo de estancia de Cristo en la tumba. Cristo nunca tuvo un discipulado firme mientras vivió, un discipulado objetivo mientras vivió. Siempre tuvo que pasar por la lupa de las personas. Y le dijeron en Nazaret, este no es Jesús, el hijo de José, carpintero, y sus hermanos son estos, y su madre es María. Sin embargo, el Señor era el Raboni del cielo, el Hijo de Dios. Y Pedro lo dijo, y cuando lo dijo, no fue porque Pedro lo razonó, sino porque en ese momento Dios se lo reveló. El texto dice que María le dice Raboni. Jesús le dijo, no temas, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué cosa más linda. A mí me parece trascendental este contexto porque estoy yendo rápido, porque quiero ir al texto realmente que hemos escogido. Pero es interesante, amigos y hermanos, cómo Jesús es totalmente fraternal y comienza a decirnos que los lazos de parentesco espiritual, la herencia de Dios en nosotros se vuelve a retomar. Cuando el hombre fue creado, el hombre nació como hijo de Dios, de las manos directas de Dios. Cuando el hombre pecó, desobedeció, esa herencia se vio distorsionada, ese puente se quebró y el hombre pasó a ser hijo del pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Cristo hace el puente entre Dios y el hombre. Le devuelve al ser humano las patentes que dicen que ahora somos hijos de Dios y que Él es nuestro hermano. Por eso Él dice, debo subir a mi Padre, pero no solo es mi Padre, ahora es vuestro Padre. Ahora, por mis méritos, Él es vuestro Padre. Y es mi Dios. Y no solo es mi Dios, también es vuestro Dios. Qué cosa más linda. Jesús recupera la relación que se quebró entre Dios y el hombre. Entonces María va y a besarle a los discípulos las nuevas que había escuchado. Ahora sí vamos al texto que hemos señalado. Versículo 19, amigos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué texto más categórico. Había pasado el día. Seguramente todo esto fue a las primeras horas de la mañana del primer día de la semana. Ahora estaban de noche. La parte oscura había llegado del día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos. El miedo paraliza, el miedo enloquece, el miedo baja las defensas del cuerpo, el miedo crea ansiedad, el miedo crea sugestión mental, el miedo crea paranoia, el miedo baja la autoestima, crea dependencia. El miedo es uno de los principales enemigos internos y externos del hombre. El miedo es un reactivo al pecado, a la culpa. El miedo crea culpa. Y el miedo había cerrado todas las puertas que los discípulos tenían en ese lugar. Ellos se habían encerrado. Solo Juan y Pedro fueron a cerciorar que María no mentía. No lograron la palabra de esa mujer, fueron a cerciorarse y volvieron a encerrarse. Su curiosidad solo les duró el entrar a la tumba y salir, pero no hicieron más. María quedó un poco más, pero ahora ellos están encerrados. Amigo mío, si estoy predicando para alguien en esta mañana, que el miedo lo ha encerrado. Te has encerrado en ti mismo, no quieres salir, te estás quemando tú mismo. Sientes que no tienes la capacidad, las relaciones para conectarte con las personas. Sientes que tienes miedo al iniciar un nuevo trabajo. Sientes temor con esta crisis mundial que se vive. Sientes que no debes hablar con nadie. Y cada vez te estás encerrando en ti. Te estás deprimiendo. Déjame decirte en el nombre del Señor que a pesar que tú pongas todos los cerrojos, cierres las puertas de tu ser, Cristo puede atravesarlas si tú lo deseas. Si tú deseas que Cristo entre, Cristo puede atravesar las puertas. Puede entrar si tú abres la puerta, pero también tiene el poder para atravesar los cerrojos si tú se lo pides. Si tú estás en una angustia, déjame decirte que los ángeles de Dios serán enviados totalmente para alivianarte, para rescatarte y para hacer retroceder
todas las tinieblas que te pueden rodear. Los discípulos están asustados, tenían miedo. Habían visto el poder de Cristo levantar muertos, habían visto a Cristo caminar sobre las aguas, a reprender el viento y la tempestad, pero tenían miedo ahora. No recordaban que Jesús les dijo que era necesario, que Él tenía que resucitar, pero están encerrados. Pero Cristo atravesó. Qué cosa más linda, hermano. Yo quiero saber si tú estás tal como los discípulos, encerrado en ti mismo. Las condiciones del mundo te han encerrado. Déjame decirte que Cristo puede llegar directamente a ti a través de eso. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? En esta mañana también quiero ver el texto 20, dice, la parte final del 19 dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Amigos míos, lo que hoy el mundo necesita es paz. Pero no la paz que el protocolo, que los acuerdos mundiales, que cada vez se están más rompiendo. Una de las cosas que me preocupa de esta crisis mundial es que esta crisis está afectando a dos aristas coyunturales de la libertad humana. Primero, el libre tránsito. La Carta de Derechos Humanos dice que todo ciudadano del mundo puede tener libre tránsito en base o en el marco de las leyes migratorias de cada país. Si usted con una visa a los Estados Unidos, va a Estados Unidos. Una visa europea, va a Europa. Una visa de acá, va para allá. Pero ahora los países cierran sus fronteras por miedo. Cierran sus puertas por miedo. Y es correcto y son medidas razonables que se entienden, pero el miedo está allí. No la cierran porque no hay miedo, cierran por miedo, a pesar que es una medida válida, pero es miedo al contagio, a la expansión del virus. Sin embargo, el texto va a decir que Jesús entra y le dice paz. Es posible que esta pandemia sea controlada, pero la paz que el mundo nos da no es la paz que Cristo nos puede dar. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz que yo os dejo es permanente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te daré, en ti correrá como corrientes de agua viva, refrescará tu alma, traerá frescura. La paz de Cristo trae frescura, trae consuelo. Apreciados hermanos, lo que tú hoy necesitas es paz. Lo que yo necesito es paz. Pero la paz de Cristo, esa paz que está en medio de los cerrojos, en medio de la crisis, en medio del problema, es esa paz que tú y yo necesitamos. Yo creo que tú y yo tenemos que decir amén. Verso 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Jesús estaba legitimando su presencia, legitimando su profecía de que tenía que resucitar, que debía resucitar. Cuando Jesús les dijo esto, ahora no solo se los dijo, ahora va a mostrar pruebas, evidencias físicas de que era real, las manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron. Cuando Cristo aparece, amigo mío, en tu vida, cuando Cristo entra a tu corazón a pesar de las puertas cerradas que tengas allí para que Él no entre, déjame decirte, cuando tú así lo deseas, déjame decirte, hermano mío, amigo mío, que el gozo es completo, que te vas a regocijar en medio de la crisis. No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuánto miedo tengas, pero si Cristo aparece, tu gozo será completo. Amén, hermanos. Hermanos míos, el texto también dice que Cristo repite esta expresión. Y el texto va a decir, verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y aquí viene una declaración contundente, una premisa del Evangelio, un pilar del Evangelio. Y les dijo, paz a vosotros, se lo dijo otra vez, nuevamente les dice, paz a vosotros. La paz es real. En medio de la crisis, de la persecución, la paz es real. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La misión a los discípulos no fue antes de que Jesús entrara al aposento, al lugar donde estaban. No fue antes de que Jesús llene sus corazones y sus mentes de paz. Cuando Jesús entra a tu vida, limpia tus pecados, regenera tu interior, te da paz, te da consuelo, te da gozo. Pero es esa paz, ese consuelo, ese gozo, esa alegría cristiana, esa vida abundante no se puede sostener con una única y primera experiencia. Para sostener el gozo cristiano, la paz de Cristo, es necesario que los discípulos de Cristo nos enmarquemos, nos contextualicemos
en la gran comisión, haciendo, predicando, llevando el mensaje. Benditos los pies que anuncian el evangelio, que llevan las paz, que suben las montañas. Benditas las bocas que anuncian el evangelio. Hermanos míos, la única manera de sostener ese gozo cada día y de que se renueve cada día y que las misericordias de Cristo sean reales en nuestras vidas, hermanos, y que se mantenga esa experiencia cristiana, está solamente en compartir el evangelio a otras personas. Así que mi amigo, así como el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros. Más aún en este momento hay que replantear las estrategias misioneras. Este será la década o los años donde los evangelistas tendrán que reinventarse, donde el método antiguo tendrá que ser puesto a un lado seguramente, y reinventar la iglesia, replantear el evangelismo, los métodos para llegar a las personas. Así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y aquí viene la joya del texto. ¿Por qué hemos escogido este texto? Verso 22. Y habiendo dicho esto, arriba, cuando les dijo paz, les mostró las evidencias de que era real. Ahora hace otra declaración. Esto es una especie quiasmática del texto. Hace otra declaración y ahora va a dar otra evidencia de esa autoridad. Ahora los está habilitando con poder, con un poder en estado de latencia, con un poder en estado de cultivo, pero es un poder que Cristo les va a dar ahora. Y miren ustedes cómo la misma estructura literaria se mantiene. Arriba les dice, pasa a vosotros, y dicho esto, les muestra evidencia, sus manos y su costado. Ahora, y habiendo dicho esto, la misma expresión, sopló. Otra acción de Cristo. Cristo siempre acompañó la teoría y la práctica. La educación parte de un postulado teórico, pero tiene que ser vivido en la práctica. Y Cristo, como un gran maestro que pasó el mayor tiempo de su ministerio enseñando, sobre todo los discípulos, no hay evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica. De pronto pudo haber pasado, pero no hay evidencia bíblica donde se muestre que Cristo le hizo un milagro directo a los discípulos de sanación, de etcétera. Participaron de milagros, comieron de los panes, tres de ellos vieron a la niña que resucitó, todos vieron a Lázaro salir de la tumba, pero ellos mismos no fueron beneficiados con un milagro de sanidad. El mayor trabajo y aporte que Cristo hizo a los discípulos fue de enseñarles, de discipularlos, tomar el camino más largo, prepararlos, transmitirse en ellos, desdoblarse en ellos. Por eso que en Antioquía les dicen a los discípulos, llenos del Espíritu Santo, pequeños Cristos. Cristos pequeños o Cristitos. El texto dice que habiendo dicho esto, ahora toma otra acción, como en el texto de arriba, y les dice, y sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué cosa más linda. Este sería un soplo necesario en tiempo de coronavirus, en tiempo de pandemia. Las medidas razonables y científicas y saludables de los profesionales de la salud nos dicen que tenemos que estar a 1 metro, 2 metros de distancia entre nosotros. Correcto. Ojalá que sea solo momentáneo. Necesitamos estar cerca de las personas. Nos dicen que tenemos que lavarnos las manos y yo considero que esta pandemia, el ser humano es en su inteligencia, es inocente, es predecible. Algo como la higiene personal. Una de las cosas que esta pandemia dejará de lo positivo será que volveremos a tener higiene personal, a lavar nuestras manos. Es increíble. Pero se nos dice que hay que lavar las manos 20 segundos, 30 segundos. A gente grande como nosotros nos motivan con canciones infantiles para poder mantenernos lavándonos las manos. Dicen, los virus se transmiten por la saliva, por las moléculas de saliva que el contagiado imparte por tos, por estornudo o por simple hablar a otra persona. Pero Cristo se acerca, y mientras más cerca estaba Él de los discípulos, y mientras más cerca estaban ellos de Él, Cristo sopló. Ese mismo soplo con el cual le dio vida a Adán en Génesis, en el comienzo de la historia del hombre, ese mismo soplo ahora va a soplar un poder sobrenatural, un poder que iba a desencadenar una revolución espiritual en el mundo, iba a cambiar para siempre la historia de este mundo, y sopló el Espíritu Santo. Y fue un soplo sencillo, un soplo íntimo, un soplo particular. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, las moléculas del Espíritu, recibir el virus,
del Espíritu Santo. Recibidlo en moléculas, en estado de latencia, en cultivo. Y no fue hasta Hechos 2 que Cristo, en Hechos 2, los discípulos, ven cómo el virus en Cuba, como el caldo de cultivo en Cuba. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y les dijo, no salgáis de Jerusalén, quédense en Jerusalén juntos hasta que reciban poder. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora el viento íntimo, el soplo íntimo de Cristo era recio, llenó no solo el corazón y la mente de los discípulos, sino el lugar donde estaban. El virus se desató, la pandemia se desató, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hermanos míos, ese soplo apacible que recibiste cuando te bautizaste, cuando fuiste bautizado, está allí en ti. Yo estoy seguro que tú tienes el Espíritu Santo en moléculas, en estado de latencia. Lo tienes allí en cultivo. Pero llega el tiempo llegará, así como llegó en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Como llegó el día del Pentecostés, llegará en tu vida y mi vida la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y entonces esta obra que la hemos llevado con sinceridad y con todos nuestros esfuerzos, será llevada en nosotros, pero con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es la única manera de alcanzar el mundo, de llegar y recorrer todo rincón del mundo para que el Señor pueda volver. Hermanos míos, que Dios te bendiga. No estás solo, estás con Cristo. Y aun cuando sientas sequedad en tu ser, allí en tu ser, tú no ves, son microscópicas espirituales las partículas poderosas del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que pueda poner en tu corazón la presencia del Espíritu Santo. Déjame orar contigo en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí están mis hermanos a través de las redes sociales. Hoy fue imposible ir a la iglesia, Señor, y nos cogemos la medida. Pero Padre, yo quiero pedirte que esas moléculas del Espíritu Santo que pusiste en sus vidas, cuando fueron bautizados, puedan Señor, despertar, desatar una epidemia de tal manera que seamos todos llenos del Espíritu Santo y hagamos esta obra con pasión y tú puedas volver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado.